Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia y muchas gracias al amigo Paco por acompañarnos y compartir todos sus conocimientos sobre el problema que hoy se va a tratar sobre la crisis. Dentro del Ateneo, como ha dicho Manolo, tenemos varias sesiones. La sesión que hemos organizado esto es la sesión de lo mercantil y en ella hemos creado un ciclo de conferencias, consecuencias de la crisis y perspectiva a medio y largo plazo. Para conocer qué solución tiene un problema, lo primero hay que saber cuál es la causa del problema. Entonces hemos creado este ciclo de conferencias para que con personas conocedoras del tema, como es el amigo Paco, como es el amigo Pepe Chamizo, que vino el mes pasado, conocer cuáles son las causas por las que nos ha llevado a esta crisis y después ver qué posibilidades y qué soluciones tiene de salida esta crisis. Sobre Paco, yo creo que es una persona lo suficientemente conocida casi por todo Jerez. Es una suerte tener y contar en Jerez con personajes como Paco. Paco es una persona que después de trabajar más de 30 años en el sector de la banca, paralelamente ha estado trabajando en Cáritas parroquial, el director de Cáritas de su parroquia. Una vez que se ha jubilado y desde el 2011 es director de Cáritas diocesana. Pero bueno, cuando una persona vale, y cada vez que llega a algún sitio y pasa, pues lo pillan. Actualmente Paco es administrador de Cáritas Regional y miembro de su ejecutiva. Es consejero de Cáritas Española en representación de las Cáritas de la provincia eclesiástica de Sevilla. Es presidente de la Comisión de Gestión y Administración de Cáritas Española, miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Cáritas Española, patrono de varias fundaciones, miembro del Consejo Social de la Ciudad de Jerez por designación directa de alcaldía y miembro de la Asamblea del Tercer Sector de Andalucía, aparte de muchísimos más cargos que por vergüenza dice que no lo ha puesto, pero bueno, lo sabemos. Ya he dicho, es una suerte contar con personas como él, que tienen no solo capacidad de trabajo, sino compromiso para dar su tiempo por los demás. Y además no hace mucho tiempo para la familia, algo tendrá, y para compartir con los amigos también poco, pero bueno, nos conformamos porque sabemos que el tiempo lo dedica y lo administra bastante bien. Sin más, le cedo la palabra a Paco Domonso. Vale, muchas gracias, Juan. Yo digo muchas veces que tengo más cargo ya que la duquesa de Alba, ¿no? En definitiva, no son cargas, son cargos, pero no son cargas, porque lo que se acepta de buena fe, lo que se acepta porque permite que crezcamos como personas, nunca son cargas, ¿no? Independientemente, sí es cierto de que cuando hay un amigo mío, Vicente Altava, el delegado episcopal de Cáritas Española, me dice que hay personas que van con el boquete abierto y todo el mundo le va echando cosas, y hay personas que cierran de alguna manera el boquete, con lo cual no hay absolutamente nada, ¿no? Yo creo que cuando nos comprometemos por los demás no podemos decir nunca que no, ¿no? Y si además, como es mi caso, disfrutamos porque vemos que el trabajo, el esfuerzo sirve, pues mejor que mejor, ¿no? En cualquier caso, cuando Juan me envió, los dos somos muy amigos, los dos nos gastamos muchas bromas, los dos algunas veces nos tiramos algunos pegotillos, y yo le dije de momento que sí, ¿no? Porque yo creo que es necesario, como él ha dicho, conocer las causas por las cuales nos desenvolvemos en este mundo, en aspectos como el social, en algunas ocasiones muy trágicos, ¿no? En cualquier caso, siempre hay que preguntarse el por qué estamos aquí, ¿no? Y cada vez que hablamos de la crisis, lo que hay que decir es que hay una legión de intereses contrapuestos, ¿no? Uno, cuando empezó la crisis, uno la negaron, otros la sublimaron, otros la aprovecharon. Unos se enriquecieron, a otros la hundió en la miseria, y muchos salieron de ese anonimato en el que vivieron siempre, los pobres de toda la vida. Incluso aparecieron nuevos pobres, las nuevas pobrezas. Porque la historia de la crisis es la historia para muchos de un desastre y para otros muchos es la historia de su vida.
Es curioso como cualquier acto relacionado con la crisis fue siempre motivo de polémica. Cuando muchos ya voceaban que existía crisis, el gobierno de por entonces la negaba. Es más, no quería ni tan siquiera mentarla. La palabra crisis estaba prohibida. Es curioso cómo la primera vez que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero la nombra es con ocasión de un disco que le regalan en una entrevista que le hicieron en Antena 3. El disco, recordáis, se llamaba Crisis What Crisis, de Supertramp. Bueno, pues hasta en esa ocasión surge la polémica. Surge la polémica y la utilización espúrea del detalle, ¿no? Al parecer un poco antes, en el programa Caiga quien caiga, lo habían grabado y le habían entregado también ese disco en la presentación del 37 Congreso del PSOE. Pero se les adelantaron los de Antena 3 en la emisión y dieron la noticia, ¿no? Porque como dice mi amigo Kiko Lorenzo, la historia de la crisis es la historia de unos intereses creados. La crisis económica acontece por un sistema corrompido en lo moral, en lo económico y en lo social. Las decisiones de unos banqueros sin escrúpulos, con un afán de enriquecimiento desorbitado, de prestar a deudores insolventes, desencadena una guerra económica y social. Una guerra que ha perjudicado a las clases medias y se ha cebado especialmente con los más débiles. Estas palabras del multimillonario Warren Buffett la confirman, ¿no? Decía: se ha venido librando durante los últimos 20 años una guerra de clases a escala mundial y la mía ha vencido. Y esta realidad descrita por el magnate funciona hasta hoy, ya que la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha hecho aún más amplia. Branko Milanovic, máxima autoridad mundial en estudios sobre desigualdad, que tuvimos la ocasión de disfrutarlo en la apertura del Congreso FOESA, afirmaba lo siguiente: los más afectados por la crisis son los más desfavorecidos y en su mayoría no prosperarán cuando se salga de ella. Serán más pobres y sin esperanza de salida. En términos de desigualdad, se está llegando en España a desigualdades existentes en 1920. La máxima desigualdad se ve en países como Brasil, donde los más pobres están en sintonía con los del resto del mundo, pero los más ricos también están en sintonía con los más ricos del mundo. Y la gran diferencia, para que se entienda, es que los más pobres en España están por encima, en un 50%, de los más pobres del resto del mundo. En cualquier caso, tenemos que recordar que cuando hablamos de una crisis a nivel mundial, tenemos que afirmar que esto no es así. La crisis es de Europa y de Estados Unidos, no del resto del mundo. Los denominados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están tirando de la economía mundial. Y decidme entonces si allí no hay desigualdad, ¿no? En cualquier caso, tendríamos que recordar el libro de Ernesto E. Kaiser, ¿por qué lo llaman crisis cuando es una estafa? Crónica de un atraco perfecto. Y en todo este entramado de intereses, de riqueza y de poder, lo que subyace es algo que el Papa Francisco ha denunciado constantemente y de manera muy clara: este modelo económico mata. Y desde mi posición de iglesia tengo que afirmarlo, no solo Francisco lo dice, sino que muchos anteriores papas y documentos eclesiales también lo denuncian. León XIII en Rerum Novarum, San Pío X, Pío XI en 40º año, Pablo VI en Populorum Progressio. En todo ello afirman que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que debe estar subordinado al bien común. En toda la doctrina social de la Iglesia existen múltiples referencias a esta afirmación. El cardenal Madariaga, hace unos pocos días, cardenal Madariaga es el presidente de Caritas Internationalis, afirmaba: los católicos deberían encontrar la fuerza de hacer preguntas sobre el actual sistema, basado en el enorme poder de la finanza. La desigualdad, antes o después, provoca violencia. Si la economía no es para el hombre, hay que tener la valentía para cambiarla. Hablan de austeridad, pero la austeridad es una virtud cristiana. Lo que se exigen son medidas durísimas que hacen sufrir sobre todo a los más pobres. Por eso sirve el grito del Papa: esta economía mata, el origen de la crisis ha sido la codicia.
Y así ha sido denunciado en el tercer informe sobre el impacto de la crisis en los países vulnerables de la Unión Europea por parte de Cáritas Europa. Las políticas de priorizar la austeridad no funcionan para Europa. Después de 6 años de crisis económica, los pobres siguen pagando por una crisis que no causaron. Los pobres son más pobres. Constantemente escuchamos que estamos gobernados por los mercados y al respecto afirma el Papa Francisco. Los mercados y las especulaciones financieras no pueden gozar de una autonomía absoluta. Nunca resolveremos los problemas del mundo sin una solución a los problemas de los pobres. Se necesitan programas, mecanismos y procesos orientados a una mejor distribución de los recursos, a la creación de trabajo y a la promoción integral de los excluidos. Por todos los puestos, ahora que según dice nos encontramos con evidentes señales claras de que estamos saliendo de la crisis, nos tendríamos que preguntar, ¿de qué crisis estamos saliendo? Por eso una constante en Cáritas es la de realizar un análisis crítico de la realidad, basado en la experiencia del convivir con la pobreza, los datos estadísticos y matemáticos que nos ofrecen los servicios públicos y los datos obtenidos a través de las encuestas FOESA. El séptimo informe FOESA no es un informe sobre la coyuntura de la crisis, sino de las estructuras de la sociedad que sufre el fuerte impacto de la crisis. Intentan ahondar en las preguntas que ya el sexto informe abrió respecto al modelo social vigente, sobre la configuración de la estructura social, sobre la dimensión sociopolítica de ese modelo social y la configuración de las estructuras del bienestar, la configuración de la sociedad civil y el capital social. Todo esto abre una pregunta fundamental sobre si la pobreza y la exclusión social se pueden responder sin cuestionar el modelo social. El informe indica que la crisis no es causa, sino consecuencia del modelo social, el modelo cultural, económico, político, antropológico, etc., al que la propia crisis retroalimenta y además la fortalece. Al respecto, afirma José Antonio Marina, el liberalismo provoca el máximo beneficio y la máxima prosperidad hasta que se colapsa. Entonces llama al Estado y lo deja intervenir. El Estado rescata y se vuelve a empezar de nuevo, pero dejando a muchas víctimas abandonadas. En el 2008, cuando se publicó el anterior informe, en un contexto de una España totalmente diferente a la actual, con años de expansión económica, de crecimiento del PIB y de generación de empleo por encima de la media europea, ya se evidenciaba la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Se explicaba entonces cómo los indicadores macroeconómicos estaban ocultando situaciones de vulnerabilidad extendida que hacía de nuestro modelo un modelo de integración precaria. Se constató que en ese periodo de crecimiento económico no fue aprovechado para consolidar un modelo integral de protección social capaz de prevenir, controlar y reducir aquellos riesgos presentes o potenciales derivados de las estructuras de desigualdad existentes. Estructuras que han ido consolidando la precariedad como rasgo específico de un contexto aparentemente favorable. Hemos pasado de tener como buque insignia de nuestro modelo social el crecimiento a que las necesidades de ajuste sean las que guíen las decisiones políticas. Estamos asistiendo a un cambio de discurso en el que la garantía de los derechos queda desplazada por argumentos neoliberales. Es innegable que las políticas de austeridad generan desigualdad, pobreza y exclusión. Así que nos tenemos que preguntar si queremos mantener el coste de los mecanismos estabilizadores o, por el contrario, si estamos dispuestos a asumir los costes sociales de su desaparición. Y si aceptamos esta última premisa, ¿hasta dónde estamos dispuestos a asumir los riesgos? ¿Hasta dónde pueden ser soportables las políticas de austeridad para las capas de población que carecen de posibilidades económicas? Como consecuencia de la confrontación entre mayores demandas sociales y menores recursos públicos, asistimos a una crisis de desprotección que asistencializa los derechos y coloca a los asistidos bajo un foco de sospecha de por qué y para qué ese gasto. De esta manera, lo que estamos viendo es la puesta en marcha de un nuevo modelo de sociedad. Un modelo que pasa del contrato social al contrato mercantil. La austeridad no es neutral en términos distributivos.
Hasta ahora, las instituciones de bienestar ha sido nuestro proyecto de vida en común, y este es precisamente ese proyecto de comunidad el que ha entrado en crisis. A medida que las políticas públicas pierden ambición de ser para todos, estas se convierten en campos de batalla donde distintos colectivos sociales pugnan por recursos cada vez más escasos. Por todo ello, el reto que se nos plantea es ambicioso. El reto que tenemos por delante es el de remoralizar nuestras preferencias como ciudadanos, remoralizar la cultura cívica y que ésta se vea reforzada por la regulación necesaria. Tampoco es neutral el hecho de que nuestros jóvenes y muchas capas de nuestra sociedad estén imbuidos por programas de evasión y papanatismo televisivo, Gran Hermano y productos de este tipo. Creo que es la hora de las personas dentro de este planteamiento. Se nos ha inculcado que el individualismo es egocentrismo, es egoísmo, y por ello algunos han propiciado el gregarismo. Un gregarismo que en ocasiones, y más de lo que creemos, nos anula como personas y nos aboca a que dejemos en manos de otros nuestras decisiones individuales. Se ha renunciado en muchísimos momentos a la opción personal que busca el encuentro, la que busca la renuncia personal en aras a fines y proyectos colectivos, que busca y se preocupa por el prójimo. Tenemos que tener claro que vosotros y yo podemos tomar las riendas sin dejar en manos de otros la responsabilidad. Constantemente culpamos al sistema, a los políticos, a la Iglesia, a quien venga bien de lo que nos ocurre. Pero lo que no queremos es asumir nuestra responsabilidad. Es curiosa la paradoja de nuestra cultura que pregona el lema de sé tú mismo. Lo pregonamos siempre para los demás, para los jóvenes, para los estudiantes, para los que necesitan un consejo. Pero en el momento de que uno es uno en sí mismo y se aparta de las reglas, o piensa de diferente manera, o viste como quiere, de momento también lo etiquetamos. Yo propongo ese ser tú mismo como la regla para que asumamos nuestra responsabilidad individual y para que a partir de esa responsabilidad individual asumamos también nuestra responsabilidad social. Y para ello, seamos conscientes de dónde estamos. Y ese dónde estamos es a nivel social lo que nos muestra el séptimo informe FOESA. Vamos a proyectarlo porque como se van a dar datos, creo que a través de gráficas van a ser más comprensibles, ¿no? La Fundación FOESA es una fundación de Cáritas Española. FOESA es Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada. Lleva 50 años funcionando y es para nosotros el faro que nos dice dónde estamos y por dónde tenemos que caminar. Y a través de ella presentamos el último informe que se ha presentado, se presentó en noviembre, el séptimo informe. Se presenta cada 7 años y por medio se hacen algunos análisis. Y ahora lo veremos también. En cualquier caso, antes de entrar en materia, tendríamos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué parte de la exclusión que existe hoy proviene de antes de la crisis? Podemos decir que 2/3 partes de los excluidos hoy provienen de antes del 2007. Tenemos la primera respuesta. Si generamos empleo, ¿se resolverá el problema fundamental? Veremos ahora que probablemente no. ¿Es imprescindible la austeridad? Lo hemos dicho anteriormente. ¿Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? También tendríamos que preguntarnos. En algunas ocasiones, nunca. ¿Estamos saliendo de la crisis? ¿Pensar en cambiar las cosas es una ingenuidad? En cualquier caso, deciros con respecto a la exclusión, que los hogares en exclusión en el 2007 eran del 15,8% de los hogares, en el 2013 del 21,9% de los hogares. En la época de crisis se han incrementado los hogares en exclusión en un 6,10%. En cualquier caso, estamos de alguna manera bajo el síndrome de las 4D. La del desconocimiento, la del desconcierto
la de la desconfianza y la de la desesperanza. La del desconocimiento porque nos preguntamos ¿qué está ocurriendo?, ¿no? Y no sabemos. La del desconcierto, ¿qué podemos hacer? La de la desconfianza, ¿quién debe hacerlo? Y la desesperanza, ¿es posible? El sexto informe FOESA, quiero recalcar que para este informe se han utilizado datos del INE, de la Contabilidad Nacional, del CIS, etcétera, ¿no? Y que es la encuesta más amplia después de la del INE. Por tanto, lo que sí quiero recalcar que es una encuesta fiable. Fiable porque utiliza datos oficiales, independientemente de las muestras que después utiliza. Es interesante porque a través del informe podemos conocer el desarrollo social y el desarrollo humano integral, ¿no? Y además es una muestra de generosidad. Es un informe donde todas las personas que intervienen lo hacen de manera voluntaria y altruista. En ella se vuelcan 30 universidades que aportan 91 investigadores, con 56 trabajos profundos de investigación, con 18.354 cuestionarios filtros. Una muestra, como decía antes, la segunda después de la del INE, superior a las 8.700 muestras. Y este año realizamos nosotros, por primera vez, algunas Cáritas Diocesanas el esfuerzo de costear la ampliación para focalizarlo en nuestros territorios, ¿no? Y se hizo el primer informe FOESA sobre Andalucía, en el que además de todo lo que teníamos ya conseguido, se aportaron 650 muestras de hogares en Andalucía. Esto lo completamos con algo que presentamos la semana pasada, el informe del análisis de la realidad en la provincia de Cádiz. Este es un poco distinto porque se ha hecho con las propias personas que trabajan en Cáritas, ¿no? Los voluntarios, los contratados y también han participado la gente que atendemos, ¿no? En cualquier caso, se han utilizado prácticamente las mismas técnicas que en la encuesta oficial FOESA de Andalucía y España, pero aquí el apoyo se hizo a través de un grupo motor integrado por 9 personas, aquí hay algunas de ellas presentes. Se han utilizado datos del padrón municipal, habitantes de las distintas poblaciones, del censo del 2001, de la EPA, el IPC, la encuesta de condiciones de vida, la de presupuestos familiares, etc., ¿no? 41 entrevistadores, 40 entrevistas en profundidad, 400 encuestas, 19 grupos de discusión, algunos de los que estáis presentes habéis participado, y además toda la información que poseemos nosotros a través del Observatorio de la Realidad Social de las distintas Cáritas y el módulo de intervención CICE. CICE es un programa que tenemos a nivel confederal en Cáritas donde volcamos toda la información, ¿no? Lo que nos muestra los distintos informes que la crisis es el fruto de un modelo económico. Existía crecimiento económico y en la época de crecimiento económico no se redujo la tasa de pobreza, como he dicho anteriormente. Existía riesgo de exclusión social, había privación de bienes básicos, creció la desigualdad y además, algo muy importante, nos distanciamos de la media europea en gasto social. En cuanto a la generación de empleo, lo que hubo una generación de 3 millones de empleos precarios, ¿no? Es curioso como en el primer año de crisis cayó el nivel de empleo a las tasas más bajas, ¿no? Y además disminuyeron las rentas de trabajo mientras que aumentaron las rentas de capital. Y en torno al desarrollo urbano, aquello de que nos volvimos todos locos, la vivienda como derecho, ¿no? Todo el mundo quisimos cambiar. Y algo que se impuso, que era el más es igual a mejor. Contra más cosas tengo, mejor viviré. Y nos hemos dado cuenta de que eso era mentira, ¿no? Por tanto, es el momento en el que el modelo que vemos que se colapsa inmediatamente, y cuando se colapsa salieron todas las debilidades, ¿no? El informe constata que vamos hacia un nuevo modelo social. Hemos visto que había prevalecido la rentabilidad del sistema económico, la rentabilidad de los mercados sobre el modelo de bienestar, y que estamos transitando de un modelo de integración precaria a un modelo de privatización del vivir social. Como comentaba antes, hemos pasado
del contrato social al contrato mercantil. El contrato social que garantiza derechos y el contrato mercantil que no lo garantiza. Quien puede tiene y quien no puede, pues ya sabemos. Podemos afirmar que el estado de bienestar está en regresión. Las reformas en el sistema de bienestar social en España han supuesto una regresión en las políticas sociales. Lo vemos con el paradigma de que los mayores, que antiguamente eran la fuente de ingresos, son los que están manteniendo a la familia. La penalización del desplazamiento del gasto sanitario como consecuencia de la nueva ley de régimen local, el abandono escolar, la debilidad de los servicios sociales públicos como consecuencia de que no hay presupuesto, los sistemas de protección de mínimo, un sistema de protección en muchos casos dispersos e incoherente. Hay subsidios, hay ayuda, hay prestaciones, y si ya lo vemos a nivel nacional, pues cada autonomía tiene uno distinto. Es disperso e incoherente. Algunos datos de la encuesta del INE. Esto es muy curioso en este cuadro, verlo, ¿no? Principalmente tenemos que decir que la desigualdad ha aumentado entre el 2008 y 2012 en un 9,1%. Si vemos este cuadro, en esta parte viene el porcentaje de desigualdad y en la parte de abajo viene la renta per cápita. Vemos aquí en este caso, esta que sería la mediana, que Andalucía es la segunda con mayor tasa de renta más baja, mayor tasa de pobreza y exclusión, siendo del 38,3%, la segunda más alta de España. Por encima nuestra está Ceuta. Lo vemos que está con una renta per cápita un poco superior a los 16.000 euros, pero estamos casi en el 40%, en el 38 y pico por ciento. La encuesta FOESA, como comentábamos, analiza el periodo de 7 años en 3 oleadas, 2007, 2009, 2013. Por tanto, nos da una información grande sobre la crisis, ¿no? En el 2007 aún estábamos nosotros en la Champions League, en el 2009 ya estábamos sufriendo las consecuencias de la crisis, en el 2013 ya sabemos, ¿no? Y la encuesta FOESA lo que realiza y lo que resalta es que la exclusión social y la pobreza no son el resultado exclusivamente de la crisis. La encuesta FOESA lo que nos dice es que tenemos una sociedad fracturada. Y para hablar de sociedad fracturada tenemos que ver la dimensión de la exclusión social. Hay 3 ejes para analizarla. Un eje económico, un eje político-social y un eje de relaciones, ¿no? Hay exclusión de empleo en el eje económico y exclusión del consumo. Todo esto lo vamos a ver a través de unos cuadros. Hay una exclusión política y social, porque hay una exclusión de la política, una exclusión de la educación, exclusión de la vivienda y exclusión de la salud. Y el de relaciones sociales con el conflicto social y el aislamiento. Podemos ver que la causa de desigualdad económica lo estamos viendo porque se cierran las oportunidades a los que ya no están dentro del sistema. El sistema ese que dicen que hay que rescatar. Algunos jóvenes, los parados de larga duración, etc., ¿no? Una desigualdad social porque a determinados colectivos que ya no reciben la atención adecuada ni son representados por nadie porque no aportan nada. Las madres en situaciones difíciles, los afectados por las adicciones, los ancianos, los enfermos de larga duración, los jóvenes sin familias estructuradas, etc., ¿no? Y una desigualdad política porque los ciudadanos no tienen acceso a los procesos de decisión y quienes plantean debates que no interesan son excluidos de la conversación oficial, en los medios, en las instituciones. Hay una clasificación, la escucháis constantemente, después quien quiera, tenemos un pequeño glosario para que tengáis siempre presente, cada vez que se habla en términos de desigualdad y de pobreza, que tengáis constancia a qué se refiere, ¿no? La clasificación que FOESA utiliza es esta que estamos presentando, la de integración plena, la de integración precaria, la exclusión moderada y la exclusión severa. La integración plena, FOESA tiene 35 indicadores y si son aquellas personas que no están dentro de esos 35 indicadores, pues son los que están en integración plena, no lo veremos, los indicadores, ¿no? En la integración precaria están aquellos hogares afectados por alguien o por alguno, pero que no se distancia
socialmente. Exclusión moderada, hogar fuera de espacios de integración pero con elementos compensadores. Y la severa están afectados por muchos indicadores de exclusión y por tanto están separados de una dimensión integradora de la sociedad. Aquí lo estamos viendo. En la exclusión por parte del empleo hay 6 indicadores, ¿no? Y es curioso, aquí tendríamos que decirlo, en el FOESA de Andalucía y en el de España hay 2 datos que sí me gustaría recalcar, ¿no? Hogares cuyo sustentador principal está en paro desde hace un año más. A nivel del Estado español, el 7,5 de los hogares. A nivel de Andalucía, el 9,1. Y después, hogares con todos los activos en paro. En el caso de España, 10,9, en Andalucía, el 16,5. Y después los de pobreza extrema, ¿no? Ingresos inferiores al 30% de la renta familiar mediana equivalente. Es un umbral estable en euros constantes como media de los 3 años, ¿no? Pues también estamos por encima de España en Andalucía. Esta tabla indica los indicadores de exclusión política, social, de educación, etcétera, ¿no? Derecho a elegir a sus representantes políticos, hogar con menores de 3 a 15 años sin escolarizar, yo que sé, vivienda que tengan humedades, suciedades, olores, hacinamiento grave. Un hacinamiento grave es cuando se considera que una persona está viviendo en menos de 15 metros cuadrados, ¿no? Un entorno muy degradado, etcétera, ¿no? Y en salud, alguien sin cobertura sanitaria, ha pasado hambre en los 10 últimos años con frecuencia o la está pasando ahora, etcétera. Hay una serie de indicadores que cuando se va haciendo la encuesta se va rellenando, ¿no? Y eso es lo que nos va dando después los datos, ¿no? Bueno, metiéndonos un poquito en faena, estos son cuadros comparativos, como os decía. La encuesta FOESA realiza 3 ondanadas, que son en el 2007, en el 2009, en el 2013, pero en Andalucía solamente la hemos realizado en el 2013, por tanto, nada más que vamos a ocuparnos de la comparación en el 2013, ¿no? Y sí es muy curioso como si miramos en esta parte, que es la exclusión por parte de las personas, como en la exclusión severa se ha incrementado. Prácticamente no se mueve en lo que es las personas en exclusión, pero sí disminuye la exclusión moderada como consecuencia de que muchos de los que estaban en ese filo de la navaja de la exclusión moderada, porque solamente estaban afectados por algunos de esos indicadores que decíamos, han caído, ¿no? Y entonces en Andalucía hemos subido del 13,1 con respecto a España, que estaba en el 10,9. El 13,1 de la población andaluza está en exclusión severa. Y vemos también, por otro lado, cómo ha disminuido todas aquellas personas que vivían en integración plena y han pasado a lo que es la integración o la integración precaria, ¿no? Que muchas veces, en función de donde nos situemos, caemos muchas veces en la exclusión, ¿no? En cualquier caso, lo que tenemos que tener muy claro es que estos indicadores lo que muestran es que la fractura social se está ensanchando. Se está ensanchando en España, pero sobre todo se está ensanchando en Andalucía. Andalucía supone el 18% de la población de España, pero aporta el 21,6% de la exclusión social severa. En este cuadro lo vamos a ver un poco más de cerca, ¿no? En cualquier caso, tenemos que decir que 1 de cada 4 personas de la provincia de Cádiz está en exclusión. En exclusión social, en total en la provincia de Cádiz hay 297.000 personas, unos 100.000 hogares, y de los cuales 136.000 están en exclusión social severa, unos 42.000 hogares. Aquí lo vemos lo que decíamos antes, ¿no? Aunque los hogares en exclusión no han aumentado, lo que sí ha habido es, en el caso de Andalucía, un incremento de los hogares y de las personas en exclusión extrema, un 13%, es curioso, frente a la provincia de Cádiz, que está en el 11%, ¿no? Pero por otro lado, ha habido un trasvase muy importante, yo creo que lo que es más fácil de comprender, que ha habido un trasvase de personas que no estaban en exclusión a los que están en una integración precaria, ¿no? Eso es consecuencia de que lo podemos interpretar de que las clases medias están desapareciendo. Para entenderlo, hablando ya de moneda y de billete, como dice la gente,
una persona se considera que está en pobreza severa cuando tiene unos ingresos inferiores o iguales a 338 euros al mes. En el caso de una familia, la pareja más 2 hijos, este importe se elevaría a los 710 euros al mes. En cualquier caso, resaltamos lo que decíamos antes. La tasa de pobreza severa en España es del 6%, mientras que en Andalucía el 10%. Y la estimación de personas en pobreza severa en Cádiz, unas 130.000. Es curioso que no solo la economía del hogar haya empeorado, el deterioro social se extiende a otros ámbitos como el de la vivienda, la salud, entre otros, ¿no? Y en este caso vemos que, comparando, estamos siempre casi por encima. En la exclusión de empleo el 47 contra el 41, lo estáis viendo. En la exclusión de vivienda también por encima, tenemos más exclusión en Andalucía que en el resto de España. Pero es curioso como en exclusión política y en conflicto social no lo estamos, ¿no? Esto nos da muchas veces que pensar, ¿no? Como si estamos en exclusión severa y fuerte en muchos indicadores, como en exclusión política no lo estamos y en conflicto social tampoco, ¿no? Por otro lado, estamos muy próximos también ya al domingo, que es el Día de la Mujer, y vemos que la crisis nos ha afectado a todos por igual, ¿no? La crisis sobre todo ha afectado a las mujeres, ¿no? Pero haciendo una comparativa entre varones y mujeres, vemos que la crisis a quien más ha afectado son a los menores de 18 años, ¿no? Vemos en el primer cuadrante, el más azul, la gráfica del 2007, la del 2009 y 2013. Pues donde está de una manera clara es para tanto en hombres como mujeres, en mujeres un poco más, para los menores de 18 años. Entre 18 y 29 va bajando, pero también en el 2013 se dispara. Y es curioso, como decíamos antes, así vamos bajando, pero es curioso como el paradigma de los mayores vuelve otra vez a ponerse de manifiesto, ¿no? Anteriormente, los mayores eran los que estaban en exclusión, en el 2007 lo estamos viendo, y ahora realmente han dejado de estar casi en exclusión, son los que están manteniendo a las familias, ¿no? En este cuadro lo que vemos también son los indicadores de exclusión por proceso de exclusión en los hogares con activos en paro, con el primer sustentador, con el sustentador principal en paro en más de un año, y los hogares comparados sin haber recibido formación en el último año. Como vemos, en todo prácticamente nos ganamos el trofeo a nivel del Estado, cuando es la comparativa, ¿no? Pero aquí sí me gustaría hacer un parón, ¿no? Hogares comparados sin haber recibido formación en el último año. También nos ganamos el trofeo. El 32% en Andalucía, mientras en el resto de España es el 28%. Estos son datos de la encuesta de condiciones de vida, Es curioso cómo por mucho conflicto que haya, por mucha corruptela que haya, por mucha investigación que esté existiendo, cómo a través de estos datos vemos que hay parados que en el último año no han recibido y no tienen posibilidad de recibir formación, cuando las políticas en ese aspecto están en manos del gobierno autonómico, ¿no? Eso nos tiene que hacer también pensar, ¿no? Y por otro lado, el 47% de la población de Andalucía posee rasgos de exclusión. Habíamos visto esos primeros indicadores de exclusión. Si alguna de esos indicadores no lo cumple una persona, está metido dentro de ese 47% de la población. En el tema del empleo, pues hay algo que está muy claro, el aumento del empleo de baja intensidad. Hay datos no nos vamos a detener, eso lo estamos teniendo todos los días, pero yo creo que de alguna manera hay que resaltarlo, ¿no? La tasa de paro en España es del 24%, el 34% en Andalucía y el 42% en Cádiz. Esto no solamente nos tiene que hacer reflexionar, yo creo que lo que nos tiene que hacer es reaccionar, ¿no? En cualquier caso, lo que nos preguntamos muchas veces es ¿cuándo recuperaremos los niveles de empleo que teníamos en el 2009, 2010 o antes de la crisis, ¿no? Hay datos significativos que decían que de la crisis del 77 se tardaron 12 años y medio en conseguir volver a conseguir esos niveles de empleo que existían después de la crisis del 77.
Durante la crisis del 91 se tardaron 6 años en conseguir recuperar el nivel de empleo. Y sin embargo, en el 2007 llevamos ya más de 7 años y ya en el 2014 es cuando se ha conseguido frenar la caída. No sabemos cuándo vamos a recuperarlo, ¿no? Es curioso también lo que dicen los técnicos, que el desempleo se va frenando, pero en muchas ocasiones porque muchos salen ya del mercado, no por la creación de empleo. Tenemos que hablar, cuando hablamos de empleo, lógicamente tenemos que hablar de contratos, ¿no? Y en este aspecto tenemos que ver la parcialidad de los contratos, la alta parcialidad que existe y la temporalidad. En estas dos gráficas vemos que el 35% de los contratos que se han realizado en el 2014 fueron a tiempo parcial, el 65% a tiempo completo. Pero de estos de tiempo parcial tenemos que decir que el 92% de los contratos en 2014 fueron contratos temporales. De ahí por eso decimos que hay una alta temporalidad, ¿no? Y hay que decir que la productividad ha aumentado prácticamente en este país y olvidamos estas causas de contratos, ¿no? Y esta productividad ha aumentado no solo por la explotación y el miedo, que muchas veces decimos se está trabajando más y de buena manera, ¿no? Sino que principalmente porque las empresas que quedan son prácticamente de sectores productivos óptimos, ¿no? En este cuadro vemos también, por un lado, la duración media de los contratos temporales de los distintos años, día por día, y la rotación de contratos, ¿no? En el 2014, la duración media de los contratos temporales fue de 53,3 días. Y a cada persona que consiguió un contrato, durante el año le correspondió 1,42% de contratos, ¿no? No hubo el contrato durante el año. Todos los contratos que se realizaron, si lo dividieron por las personas, era un contrato y medio, le tocaba a cada uno. Pero hay que resaltar varios datos también. A los 2 años se perdieron el 60% de los contratos indefinidos. Muchas veces tenemos la seguridad que el contrato indefinido te da estabilidad. Los datos demuestran que a los 2 años se pierden el 60% de los contratos indefinidos. Y un contrato por obra y servicio está demostrado que dura mucho más de media que un contrato indefinido. Y algo que constatan los investigadores y que también lo tenemos nosotros en Cáritas, que existen personas que han concadenado más de 250 contratos en un año. En el 2012, fecha más próxima para analizar todo el tema de contratos, los que iniciaron un contrato le tocó de media, como hemos dicho anteriormente, 2,5. Existen otros niveles para analizar los procesos de exclusión, ¿no? Pues las personas que pueden tomar alimentos y bebidas alcohólicas, artículos de vestir, vivienda, agua, electricidad. Bueno, pues en todos, menos en 2, hemos disminuido tanto en España como en Andalucía, por supuesto más en Andalucía que en España, ¿no? Y solamente en la vivienda, agua y electricidad aumentaron los gastos. Yo creo que está muy claro, la luz ha subido, el agua ha subido y por eso han aumentado los gastos. Y en enseñanza. Y es curioso también que en enseñanza en Andalucía estuvo el aumento del gasto por debajo del aumento en España. 1 de cada 3 personas en Andalucía está afectada por factores de exclusión. Y aquí tenemos que tener también en cuenta que en Andalucía hay 3 factores, estos 3 últimos: no disponer de dinero suficiente para pagar el gasto, aviso de corte de luz, agua, teléfono y sufrir algún tipo de amenaza de expulsión en su vivienda. Estos 3 factores en Andalucía son mucho más intensos que en el resto de España. Con respecto a la salud, 1 de cada 4 personas se encuentra afectada por la exclusión de la salud, reflejándose fundamentalmente en situaciones de privación y de dependencia. En este cuadro lo que nos muestra es que en Andalucía el 20,9% de la población no puede realizar una comida de carne, pollo o pescado al menos 3 veces por semana. El 20,6% de los hogares han dejado de comprar medicina, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
y el 18,7% no pueden llevar hacia adelante una dieta adecuada por problemas económicos. Esto además, estamos hablando de salud, los efectos que tiene el no poder llevar estos regímenes, estas pautas de vida hacia adelante, tienen efectos en la salud y por tanto ya sabemos dónde están las causas también, ¿no? Algo que se está empezando a resquebrajar, ¿no? La solidaridad familiar y las redes siguen existiendo, las redes de ayuda mutua, pero comienzan a debilitarse. Eso especialmente lo estamos viendo ya en Cáritas, ¿no? Por muchos motivos, pero el principal, cuando comenzó la crisis, en los primeros años de la crisis, la gente cuando tenía necesidades pues acudían a la familia, ¿no? A sus padres, a sus hermanos. Como se ha ido incrementando, pues cada vez más personas de esta familia están cayendo también en la exclusión. Por lo tanto, ya no hay capacidad para aguantar más esa relación, ¿no? Y volvemos nuevamente al paradigma, ¿no? Hay una menor proporción de pensionistas en hogares con todos los activos parados. En 664.000 hogares ya no hay pensionistas que aguanten, ¿no? Lo vemos en el 2007, la proporción era del 30,4%, en el 2009 del 38,8%, subió y en el 2013 ha bajado al 36,7%. Esto sí es interesante. Vemos cómo la solidaridad sigue existiendo y cómo es curioso que en Andalucía los benefactores se han incrementado, pero está aguantando a través de la ayuda mutua y de la recepción de ayuda de instituciones, de los servicios públicos, etc., ¿no? Pero hay que ver cómo ya el 11,6% de la población andaluza son netamente benefactores, no prestan ayuda de ningún tipo, no pueden, no tienen capacidad. Y este cuadro también es interesante porque lo que analiza es el efecto amortiguador de las políticas sociales en España y vemos que se están erosionando, teniendo en cuenta además que 2/3 de la exclusión proviene de antes de la crisis. Aquí lo vemos, con los distintos colores lo que vemos es las prestaciones contributivas de desempleo, los subsidios asistenciales de desempleo, las rentas activas de inserción y los desempleados sin cobertura. Lo que más nos tiene que llamar la atención es cómo se ha incrementado en la gráfica la cantidad de desempleados sin cobertura, ¿no? En este cuadro lo que vemos son los porcentajes de hogares que han acudido a diferentes servicios en busca de ayuda en Andalucía y en España en 2013, según su situación de integración y exclusión. Aquí lo que más nos llama la atención es que en Andalucía el mayor porcentaje, la primera puerta de entrada a una persona que entra en exclusión es Cáritas. Vemos en el más azul los servicios sociales públicos, en el celeste otras entidades y en el rojo Cáritas, ¿no? Pues vemos que mientras que acuden por primera vez o a distintas organizaciones o a los servicios sociales públicos el 21,5%, el 21,8% de la población acude primero a Cáritas, ¿no? En los hogares excluidos. Vamos para adelante un poco. En este cuadro lo que vemos es los riesgos de exclusión según las características sociodemográficas. Nos llama la atención los porcentajes de personas ocupadas con trabajo temporal que acuden, ¿no? que están en exclusión, ¿no? El 30,9% de las personas ocupadas en Andalucía están ya en exclusión. Y por otro lado, la cantidad de personas sin estudios o con estudios incompletos que existen también en el mercado, el 33,7% de las personas en exclusión no tienen estudios o tienen estudios incompletos, frente al 28,7% del resto de España, ¿no? Yo creo que todos estos indicadores lo que nos van diciendo, lo que nos van midiendo es por dónde tienen que caminar las políticas de protección y las políticas públicas de cobertura, ¿no? El riesgo de exclusión social de los hogares en Andalucía y España según las características sociodemográficas. Esto, lo que más llama la atención es que solamente se dispara en Andalucía en los municipios con más de 100.000 habitantes. Eso demuestra
Y a mí me cuestiona en dos aspectos, ¿no? Por un lado, que los pueblos se buscan muy bien, la gente en los pueblos se busca muy bien el modo de vida, ¿no? Y por otro lado, me pregunto si también ahí está influyendo esa parte de protección que existe a través de los subsidios del PER, etcétera, ¿no? En las poblaciones grandes no se ve eso tan claro, ¿no? 2 de cada 3 personas en situación de exclusión provienen de antes de la crisis, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, ¿no? Pero por otro lado, hay que decir que hay un aumento simultáneo de la privación material y de la baja renta en un 50%. Es una corriente contracíclica. Aumenta la pobreza cuando tenemos crisis, pero cuando salimos de la crisis nos recuperamos esas personas para que estén viviendo en inclusión. Se sigue manteniendo esa estructura de exclusión. Es un comportamiento económico, como hemos dicho antes, contracíclico. En trabajo y cualificación, lógicamente, la recesión ha producido una gran crisis de empleo caracterizada por un bloqueo en la entrada en el mercado de trabajo, cuyos efectos podrían sentirse durante muchos años, ¿no? Principalmente en los hombres jóvenes. Y además ahí tendremos que hacer una observación, que los problemas de hoy de estas personas jóvenes van a ser problemas de futuro. Pero problemas de futuro no para ellos y para todos los demás. Por ejemplo, a nivel de cotización, ¿no? Esta mañana leí en el periódico que había 300.000 ninis, los que ni estudian ni trabajan, con baja formación y con riesgos de desempleo permanente. Eso a través de un estudio del BBVA. En trabajo y cualificación, por la exclusión, ha habido un freno a las mujeres muy grande, ¿no? Y podemos afirmar que hay una generación expulsada, ¿no? Personas de entre 40 y 50 años que hoy ya no hacen falta. Tienen mucha experiencia, pero ya no hay trabajo para ellos. Y todo esto, además, lo que produce es un bloqueo. Un bloqueo que a este tipo de personas lo que hace muchas veces es no tener ganas de salir de su casa. ¿Para qué? Si yo ya llevo 2 años, llevo 1 año buscando trabajo y no lo encuentro, ¿no? Y además somos algunas veces tan injustos que nosotros, los que afortunadamente vivimos relativamente cómodos, encima los culpabilizamos. Es que el tío no sabe, es que el tío no se busca el trabajo. Esas son las circunstancias que desde Cáritas muchas veces lo vemos, ¿no? Cómo la persona se ha ido degradando y lo que pierde es la ilusión. Y no solamente pierde la ilusión, sino que además que no tiene horizonte de salida, ¿no? ¿Qué sociedad saldrá de la actual crisis? Pues va a haber una ambivalencia de la cultura cívica en España. Por un lado se está abandonando cualquier fundamento normativo en términos de justicia social, del estado de bienestar y de las exigencias prácticas que su sostenimiento exigen, ¿no? O demandan. Hay unos grandes obstáculos para que haya un estado de bienestar universalista, universal, ¿no? Y entre ellos hay cosas que nos tienen que hacer reflexionar, y no es culpa de nadie y es mucha culpa de nosotros mismos, ¿no? Hay una cultura fiscal alejada de criterios de protección mutua. Es curioso cómo el 40% de la población que estima que tenemos que defender el estado de bienestar dice que no quieren pagar los impuestos. ¿Para qué, no? Y por otro lado, algo que también nos preocupa, ¿no? Es más importante para el éxito tener una extensa red de contactos que el merecer tener éxito. Eso es muestra y síntoma de una sociedad que deja mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, en términos impositivos, el 67,1% de los españoles creen que el Estado debe garantizar el estado de bienestar. Sin embargo, el 39,5% dice que bajen los impuestos, porque aunque eso signifique mermar los derechos que amparan ese estado de bienestar. Dice usted que me lo pague el Estado, pero yo no quiero contribuir, lo que significa. Estamos pasando de una cultura cívica a una cultura cínica, ¿no? Hay un incremento de la desconfianza por la corrupción, pero muchas veces eso es una excusa. ¿Para qué voy a aportar al Estado? Si aquí todos roban, ¿no?
La única posibilidad de consolidar un estado de bienestar redistributivo consiste en el fortalecimiento de los valores cívicos y el reforzamiento de las instituciones reguladoras. Las clases medias constituyen la clave del futuro en la medida que defiendan o no el universalismo y la igualdad. Vamos a ir terminando. En esto, ¿qué sociedad saldrá de la actual crisis? Una gran parte de la sociedad tiene esperanza en que las cosas pueden cambiar. Sin embargo, paradójicamente, también una mayoría social está al margen de las iniciativas con capacidad de generar esa dinámica de cambio. Es curioso que la pregunta como dice, ¿creen que si hubiera más movilizaciones ciudadanas se podría cambiar la sociedad? Ahí el 52% de la mayoría de la sociedad dice que sí, pero hay un tercio que dice que no. Sin embargo, cuando le dicen, ¿usted ha participado en alguna movilización o manifestación en el último año? 2/3 dicen que no. Sí, hay que moverse, pero yo no. Es lo que significa este cuadro, ¿no? Necesitamos transformar el sentido de la tensión entre capitalismo y democracia a través de la implicación activa de la ciudadanía en la gestión de los recursos públicos, lógicamente. Nos quejamos muchas veces, que nos están cambiando el estado del bienestar, nos están cambiando las normas que nos hemos dado desde Europa, desde no sé qué historia, ¿no? Sin embargo, nosotros no nos estamos moviendo. Por eso esa tensión entre lo que es el capitalismo, lo que estamos viendo, y la democracia, lo que exige es una implicación más directa de todos nosotros, ¿no? Y ante la situación que tenemos que ver, me he ido para atrás, los riesgos y las oportunidades que tenemos. Estamos saliendo de la crisis, dicen, ¿no? Vamos a suponer que sí. ¿Qué riesgos tenemos? ¿Retornar al pasado? Esta mañana también escuchábamos que Carlos Slim, que la han nombrado ya que es el segundo mayor hombre rico del mundo, se ha hecho con todo Realia. Realia es la empresa de Bankia que se ha quedado con todos los activos inmobiliarios saneados, porque los demás se lo ha quedado el Estado a través del FROB, ¿no? Bueno, pues ya la ha comprado. Ayer también nos decían que es curioso como muchos de los contratos que se están realizando están volviendo a la construcción. Se habla muy poco de la industria, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Si salimos, podemos retornar al pasado, o el riesgo es ese cambio de modelo en los sistemas de bienestar social europeo, eso que nos están diciendo de que ya no son sostenibles, o la individualización de los riesgos sociales, ¿no? Pero creo que tenemos muy buenas oportunidades. Priorizar, ser autocrítico con el sistema, participar en el sistema, revisar nuestras preferencias, fortalecer los valores cívicos, experimentar nuevas experiencias en la economía, en la empresa, etc., ¿no? Desde Cáritas realizamos propuestas y algunas de ellas en términos de exclusión. No olvidaros nunca que desde Cáritas siempre estamos viendo a los últimos, a los que no tienen voz. Pues una de las propuestas que realizamos es la de considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores para elaborar un diagnóstico riguroso de desarrollo social. Hasta ahora no se tienen en cuenta. Que haya mayor inversión social. Considerar el gasto social como inversión social, no como gasto social. Priorizando aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad. Inversión en sanidad, en educación, en pensiones, en rentas mínimas. Un compromiso redistributivo ético. Mejorar nuestra pedagogía fiscal, como hemos visto antes, ¿no? ¿Queremos tener estado de bienestar? Contribuyamos a él, ¿no? Un estado fiscal universal de protección con impuestos justos y suficientes. Apostamos por un sistema de garantía de ingresos, ¿no? Conseguir un sistema que cumpla unos estándares básicos en todo el conjunto del Estado y que rompa las inequidades territoriales, lo que comentábamos al principio. En cada autonomía hay un sistema, esto no se puede ver. El año pasado, recuerdo la Semana de Pobreza, y yo constantemente lo estoy viendo en Madrid, ¿no? Pero nos decían, vimos cuatro autonomías en España, ¿no? Y nos daba envidia como los vascos, que hay que decir que también tienen un régimen fiscal distinto, como los vascos tenían una renta de ingresos mínimos. Cuando vamos al País Vasco,
realmente allí no hay pobres, entre comillas, entre comillas. Los pobres que existen son los que no están dentro de la comunidad. La mayoría son inmigrantes que tienen que pasar 2 o 3 años para que le den la estabilidad en el País Vasco, ¿no? Bueno, pues eso aquí lo tenemos a través de montones de tipos de subsidios, ¿no? Vamos a regularlo todo, que tengamos unas normas básicas, ¿no? Política de apoyo a la familia, eliminar la sobrecarga que recae en los hogares, implementar medidas que eviten la transmisión intergeneracional de la pobreza de padres pobres y hijos pobres, ¿no? Y unos servicios sociales públicos que favorezcan de alguna manera los objetivos de promoción y empoderamiento de las personas para que la gestión de prestaciones económicas no ocupen la mayor parte de las funciones. Aquí está Isabel y yo muchas veces lo digo, ¿no? Y nos pasa también a nosotros en Cáritas, no es algo que tenemos que decir. Trabajamos muchas más veces en ver cómo están las personas, en saber qué tenemos que hacer, que con las personas, ¿no? Y ese ciclo lo tenemos que romper, ¿no? Yo digo muchas veces, más a la calle y menos despacho. En cualquier caso, para terminar, sabemos que si el modelo actual ha constatado su fracaso, creo que entre todos estamos dispuestos a impulsar un nuevo modelo donde la persona sea el centro. Estamos a tiempo aún de tener una reacción colectiva positiva, ¿no? Y esta frase de Somerset, en su lucha contra el individualismo, la sociedad tiene 3 armas: ley, opinión pública y conciencia. Y por supuesto no puedo terminar sin el Papa, ¿no? Que nadie nos robe la esperanza de hacer otro mundo posible. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a Paco compartir toda esta información, que yo creo que todos la conocíamos, porque en nuestros círculos siempre hay personas, familia, amigos que están en esos círculos, pero que resulta todavía más duro cuando lo ves con datos tan fríos como los que ha presentado. Pero me alegro el final, que nos ha dejado un poquito con el sabor de boca. Señores, esto tiene solución y la solución también está en nosotros, tenemos que trabajarla. Se abre un turno de palabras. ¿Quién quiere hacer alguna consulta? Venga, que tenemos aquí el amigo Paco y esta es una oportunidad. Venga. Yo sé que cuando me planteó Juan el porqué de esta charla, yo decía, no podemos decir, hablar, hay que visualizarlo, ¿no? Y además hay que contrastar datos, ¿no? Los datos, por eso hemos puesto el PowerPoint, ¿no? Si lo digo por aquí, no habría ido nadie, pero porque estaría todo dormido, ¿no? De alguna manera es que hay que contrastar esos datos y contrastar los distintos niveles de exclusión que existen, ¿no? En cualquier caso, lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Yo sé que aquí yo soy el primero que tengo que echar manos del manual de vez en cuando, ¿no? Por no decir constantemente. No hemos leído mucho, pero tenemos algún glosario de todos estos términos, ¿no? Y creo que es importante echarle un vistazo, porque lo estamos viendo en la televisión, lo escuchamos en la radio, en los periódicos, y ya es que nos confundimos. Ya no sabemos si hablamos de contratos, si hablamos de exclusión, si hablamos de puestos de trabajo, si hablamos de pobres, si hablamos de medios pobres, si hablamos de política, si hablamos de no sé qué, ¿no? Bueno, pues ahí en ese glosario que yo lo ofrezco, ¿no? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién rompe? Paco, vamos a ver, yo creo que te queda corto en toda la exposición, porque normalmente el problema normal que tenemos es que el sistema económico que tenemos es un tradicional exportador 100%. Había una información por parte de MOS de que la I-35 se va a un montón de capital con pequeñas filiales de empresas multinacionales, pequeñas filiales en todos lados, pues hay un asunto ahí legalmente, pero que normalmente va de capital, ¿no? Luego, por otro lado, ahora se han puesto los carteles de látex que están puestos de acuerdo para presionar a los ganaderos
tenga comprar la leche por debajo del costo que tiene, aparece también ahora lo de la gasolina. O sea que normalmente está lo de las producciones, o sea, es que tenemos un sistema injusto. O sea que aquí lo que hace falta es que haya un gobierno, y encima nos dice este gobierno que ya la crisis del pasado, que las cosas se están solucionando, que cada vez los trabajos son de mejor calidad, cuando vemos positivamente que hay 6 millones de criaturas que están trabajando, están pasando hambre, porque están ganando 675 euros. O sea que el sistema este es que es malísimo, y como el sistema, la empresa lo que quiere es beneficio, es ganar beneficio. De eso es que ya se está creando, en los hoteles por ejemplo hay unos cajeros automáticos donde tú no hay recepcionista, donde tú ves que tú te dices que con hospedarte que hay libre de las habitaciones, te dice cuánto vale, te mete tu capital, tu dinero, te saca tu tarjeta electrónica, te va a tu habitación y punto. La gasolinera, normalmente, yo no soy experto para echarme gasolina, puedo provocar un siniestro. Sin embargo, ¿por qué los gobiernos no presionan a esa empresa a que se meta gente? O sea que la cosa está mal. Y luego, por otro lado, Paco, yo pienso que también la actitud vuestra de tener muchos datos, porque no contrarrestáis a la oposición, al gobierno que dice que las cosas están estupendamente, y además, cuando tenéis datos suficientes para contrarrestarle, tenéis medios suficientes, tenéis una cadena que es de la iglesia, que es 13 televisión, que es de vergüenza, vamos. Si la iglesia está para favorecer y para estar al lado de los pobres, ¿cómo que resulta que tenéis medios y sin embargo utilizáis a favor del capital, ¿entiendes? Bueno, el tema yo creo que es así. En fin, te puedo decir, lo de 13 yo estoy de acuerdo contigo. Y no solamente yo estoy de acuerdo contigo, sino que hay muchos miembros de la conferencia episcopal que están súper de acuerdo contigo. Lo de 13 es una vergüenza. En todas las casas existen cosas que guardar, ¿no? Yo creo que se va a poner solución muy rápidamente por la información que tenemos. Independientemente, el problema, nosotros no estamos para confrontarnos absolutamente con nadie, ¿no? Con nadie. Yo recuerdo cuando hicimos la presentación la semana pasada del informe de Cádiz, el obispo decía, la tranquilidad que tengo es que como estamos dando datos de Andalucía y de la provincia de Cádiz, donde aquí uno gobierna un partido de una tendencia y otro gobierna en otro partido de otra tendencia, y en los pueblos pues hay de Izquierda Unida, del PP, del PSOE y de cualquier tipo, bueno, pues no nos estamos metiendo con nadie, pero nos estamos metiendo con todo el mundo. El problema es que en el momento que tú te confrontas con alguien parece que está tomando partido. No es nuestra misión. Nuestra misión principalmente es sensibilizar. La denuncia viene a través de la sensibilización. ¿De qué sirve una consigna política que yo puedo meterme? He visto aquí está Isabel, me meto con el PP y algunos me aplaudí, ¿no? Otros me tiraréis lo que encontréis a más, ¿no? Pero eso no sirve absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Mientras que nosotros no nos sensibilicemos, mientras que nosotros, por eso decía yo al principio, no tomemos nuestra parte de responsabilidad para transformar esta situación, no cambiará nada. En cualquier caso, estaba buscando una serie de documentos, concretamente de Justicia y Paz, que pedía, ante las comisiones europeas, pedía ya la introducción del impuesto sobre transacciones financieras. Ese impuesto sobre transacciones financieras, que incluso el gobierno también está dispuesto a firmarlo, porque es que ya no tiene más remedio, lo que va a intentar de alguna manera es evitar eso que tú estabas diciendo, ¿no? Esos capitales que se están moviendo entre paraísos fiscales o entre distintos tipos de países, que al final lo que hace es empobrecer a los países, ¿no? Eso lo estamos viendo constantemente. Bueno, la Iglesia está denunciando eso constantemente. Otra cosa es que después no se habla. Incluso desde los medios de la Iglesia muchas veces tapan mucha información. Y por supuesto, es que de alguna manera a la Iglesia, desde sectores progresistas, se le considera casposa, ¿vale? Eso como Cáritas. Esta mañana lo decía porque además me río porque mucha gente me lo dice, ¿no? Es que cada vez que habláis, que sois tristes, que no quiero, apenas las mías, tampoco quiero ya escuchar más a Cáritas decirme lo que tenéis, ¿no? Y yo decía, no, también
damos muchos signos de esperanza y muchos testimonios de que todo el mundo es posible, ¿no? Y quizás tengamos que aprender a que se visualice esos testimonios y esas realidades, ¿no? En ese caso, yo decirte que estoy de acuerdo contigo, entre comillas, porque lo que no podemos es ir a la confrontación porque no es nuestra misión. Ni queremos. En alguna ocasión, cuando hemos dado los datos, recordad Montoro. Montoro decía que nosotros estamos, de alguna manera, sesgando los datos. Eso lo estamos viendo constantemente. En el Estado de la Nación veíamos cómo se peleaban unos con otros porque decían los datos son ricos. Y ustedes, nosotros no hemos sesgado los datos. Primero, esos datos no eran ni siquiera de Cáritas España, eran de Cáritas Europa. Y segundo, que nosotros, Cáritas Europa o Cáritas España, los datos que utilizamos son datos oficiales, por lo cual, en todo caso, vosotros sabréis que sois los responsables cómo habéis dado esos datos, ¿no? Y a nivel de Andalucía nos pasa exactamente lo mismo con el gobierno andaluz, exactamente lo mismo. Damos estos datos y dicen que están sesgados. Díganme usted dónde están sesgados. Muchas veces que no vienen al detalle. Tampoco lo nuestro no es tampoco llegar al detalle y discutir, mirad que nosotros tenemos razón, no tenemos razón, no. Nuestra función principal es cuidar a los más débiles. Y para cuidar a los más débiles tenemos que, de alguna manera, conseguir la promoción de ellos, ¿no? Y para ello, principalmente, realizar la denuncia profética, que no es una denuncia al uso, ¿no? Nosotros denunciamos una situación, pero también proponemos, ¿no? Esa es la denuncia profética. Bueno, no, yo lo que quería era un poco detenerme en lo que ha comentado, que lo ha dicho y lo acaba de decir de nuevo, de que el problema sustancial, digamos, o una cuestión esencial para que esto cambie y para reducir las desigualdades sería pues educar en valores, porque faltan unos valores éticos que este dominio de ideología neoliberal que se impone en la forma de gobierno pues no da pie a inculcar esos valores. Pero es que lo veo difícil, ¿no? Porque el otro día, lo veo difícil en el sentido de que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, seguro, en todo lo que, en el panorama y tan triste para las personas que están en una situación tan precaria o incluso severa. Pero en realidad, pues yo y la primera, pues igual no hacemos nada en nuestra vida cotidiana. Tenemos nuestros trabajos, nuestra vida personal y no. Y entonces yo misma, y creo que supongo que habrá por ahí, entre los contertulios habrá también quienes estén en esa misma situación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Me parece que el proceso de cambio va a ser muy lento. Lo que hacéis vosotros de dar una conferencia, bueno, de dar conferencias, de hacer seminarios, pero pues eso, pues supongo que calará, pero ¿cuándo? Y los medios que tenemos a nivel político nos dejan un poco desolados, ¿no? Porque nos encontramos con un partido que parece que nos abre la posibilidad de un cambio social y una sociedad más igualitaria, como puede ser Podemos, y aparecen casos como Monedero y tal, y nos quedamos un poco fríos, ¿no? Y bueno, ¿es posible realmente? Yo estoy digamos, defraudada, ¿no? Porque parecía que el cambio... Y bueno, y en relación al cambio de valores, los chicos están recibiendo, me estoy acordando ahora de Salvados, ¿no? El programa Salvados, el domingo pasado. Jordi Évole pues se detuvo en una asignatura que se está impartiendo de economía financiera en los institutos y que inculca valores, según parecía o daba a entender por el contenido de esa asignatura, inculca valores en la línea neoliberal, ¿no? De a responsabilizarte de tu propia vida y no solo eso, a nivel financiero primero tienes que pagar la casa, la hipoteca, y si te queda poco para comer pues te apañas como sea, y si necesitas ir a los comedores sociales pues vas a los comedores sociales. Es decir, ante esa perspectiva, ante esos valores, estas asignaturas, ese currículum en las escuelas todavía presente, pero ya no presente, parece ser que reforzado, si no hacemos crítica, y
es un poco triste todo esto, es un poco triste. Y otra cuestión particular en el caso de España, ¿no? Y es que somos muy individualistas ya por los valores nuestros, en comparación con otras sociedades, las sociedades nórdicas siempre se han caracterizado, por eso tienen unos niveles de igualdad social mayor que los nuestros, porque ha sido muy fuerte el Partido Socialdemócrata. Me refiero a países como Noruega, Dinamarca, Suecia, que aunque han pasado por una crisis y se han visto recortados en algunas cuestiones, desde luego no tienen comparación con nuestro país en cuanto a la desigualdad social que nosotros tenemos, pero que nosotros tenemos por nuestros valores democráticos, que creo que dejan mucho que desear, y porque a pesar de que nos gusta mucho la calle, en el trasfondo nuestro con relación a la política somos muy individualistas. Entonces no tenemos una sociedad civil fuerte y lamentablemente yo a corto plazo, y a corto y a medio plazo no veo una perspectiva muy positiva. Por eso tampoco, ¿eh? Los parlamentos son pertinentes, pero para largo tampoco. Bueno, yo creo que para largo espero que sí. Dice la Comisión de Justicia y Paz, en uno de los documentos que sacaron, dice: nuestra única esperanza de lograr una respuesta a largo plazo a la crisis que enfrentamos actualmente es a través de un renovado compromiso con la solidaridad y la cooperación a escala mundial. Yo vi ese programa, me hizo reflexionar, y volvemos a lo mismo. Mientras que nosotros individualmente no tomamos conciencia y actuemos, por eso he vuelto a presentar esta gráfica, ¿no? Mientras que no tomemos conciencia y actuemos y lo dejemos en manos de los poderosos, porque mientras tanto estamos haciendo otras cosas que nos distraen, pues seguiremos en la misma situación, ¿no? Y en cuanto a lo que hacemos nosotros, es que nosotros lo que intentamos hacer, por un lado, es atender a la primera necesidad. Yo te quiero hablar de la persona. Es que la obligación nuestra, por deciros algo, no es dar charlas en absoluto, es atender a la persona. Pero también para atender a la persona tendremos que sensibilizar a los demás, ¿no? Entonces, mientras que nos veamos al otro como un hermano que lo está pasando mal, incluso desde un punto de vista egoísta, diciendo: es que ese podría ser yo, o puede ser mi hijo o mi hermano, ¿no? Mientras que no lo veamos así, seguiremos las mismas. Es que volvemos a lo mismo. Estamos viendo gente que no tienen absolutamente nada, y cuando habla, depende cómo hable con ellos, ¿no? Pero llega un momento determinado y le sale la vena diciendo: a ver si salgo de esta y ya puedo tener mi casita, mi coche, y volvemos otra vez exactamente lo mismo. No hay un cambio de comportamiento. Pero no hay un cambio de comportamiento no porque la persona sea egoísta, es que la cultura nos hace así. La estamos mamando constantemente, con el anuncio, la televisión, la noticia. Eso es lo que tenemos. Por tanto, la respuesta individualizada y mojándose. Yo no encuentro otro. Manolo tiene la palabra. Yo quería plantear una serie de cuestiones de que yo quería plantear una serie de cosas que han surgido aquí y son bastante interesantes, ¿no? Como el tema de la crisis, que es la consecuencia del modelo económico, la autoridad, que no es un proyecto común, es un proyecto de unas personas hacia las otras personas que son las que están abajo, la revalorización de la cultura cívica, hay una necesidad imperiosa de hacerlo, que es la hora de las personas, que las decisiones estén en manos de las personas, no en manos de otros, que necesitamos muchísima participación, y bueno, que el Estado no se quede en una relación mercantil, ¿no? Que sea un contrato realmente social. Y una de las cosas que me ha gustado mucho es el tema de el cambiar el concepto de gasto social, porque aquí parece que la sociedad cuesta mucho dinero, cambiar el concepto de gasto social por el de inversión social. Yo creo que este concepto es bastante interesante, porque podemos definir que es una fuente de creación de empleo. Sí, yo creo que tú has resumido. Creo que has resumido muy bien las pautas más importantes de lo que yo quería decir, ¿no? Y sobre todo, yo sigo insistiendo en lo que tú estás diciendo, ¿no?
que cambiemos esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad que la tenemos todos, ¿no? Que yo en algunas ocasiones, yo el primero, yo en algunas ocasiones digo, joder, si es que estamos tirando el dinero. Hasta que me encuentro con la cruda realidad, ¿no? Cuando veo esos ojos que me están preguntando, ¿no? Es que no tengo otra cosa. Es que no solamente no tengo otra cosa, es que no tengo capacidad hoy, porque no la he podido desarrollar, porque no tenía las condiciones para desarrollarla, para tener otra cosa. Por lo tanto, no estamos tirando el dinero. Hay que atender a las personas. Y sobre todo, hay que poner mecanismos de control. Pero son mecanismos de control que no se dan a nivel policial. Mecanismos de control social. Es decir, ¿cuántas veces sabemos nosotros eso, el famoso IVA? No pague el IVA, ¿para qué coño lo va a pagar? Palabras textuales. ¿Para qué? Señor, pues que con ese IVA me está robando usted, o la persona necesitada le está robando su parte de financiación de medicina, etc. Y también nos tenemos que poner en alerta con las pequeñas corruptelas, no solamente la corruptela de los políticos, las pequeñas corruptelas donde caemos muchas veces, ¿no? Ir cambiando, ir cambiando, ir cambiando. Es que con pequeños pasos vamos caminando. Pero usted piensa que el Espera, sistema... perdón, pedí la palabra. Pepe, después va aquel muchacho y después va tú, ¿vale? Y si os parece, si hay alguien más que pida la palabra, y cerramos el turno de palabra. ¿Vale? Bueno, aquí tenía. Bueno, pues primero Pepe, ¿tiene la palabra? Yo quería expresar que me ha llamado la atención cuando entre las distintas comparaciones que ha hecho de Andalucía, la ha hecho con el País Vasco. Ha dicho algo que la verdad que me ha llamado mucho la atención, de que en el País Vasco prácticamente no hay pobre. Para que no lo haya, yo entiendo que es un sí. En cambio, los datos que ha ido dando de Andalucía, en contraste con el resto del país, son bastante desalentadores. Entonces yo me pregunto si tiene algo que ver, o sea, cuál puede ser la causa de esa diferencia tan importante entre que nosotros tengamos un 40% de paro y en el País Vasco haya esa falta de pobreza, como decía. Eso es una parte. Lo termino todo y ya luego me contesto. Luego, otra cosa, ha venido diciendo y se ha repetido por otras personas, que hace falta, que nosotros necesitamos, bueno, una educación de tipo personal, una mayor sensibilidad ante los problemas, y entonces yo me pregunto si lo que necesitamos, además de esa sensibilidad y esa educación, es si colectivamente necesitamos dar algunos otros pasos. O sea, si yo puedo ser una persona con mucha conciencia social, con mucha sensibilidad, pero me quedo en mí. Es decir, no me voy a buscar a nadie y decirle, oye, tú tienes menos sensibilidad, pero yo te voy a enseñar el camino. Vamos a ir juntos. No te voy a ayudar, sino vamos a ir juntos. Si eso, comparativamente, y vuelvo al ejemplo anterior del País Vasco, eso puede ser alguna causa de nuestra situación, dado de que en el País Vasco tengo entendido que hay un gran número de cooperativas y que hay un modelo que es el modelo Mondragón, que creo que es el sistema cooperativo más importante de Europa. Y que además es un verdadero emporio económico y social. Entonces, yo me pregunto, nosotros, además de toda la cuestión individual, nosotros como conjunto de personas, ¿hacemos algo por unirnos a otras personas y a ir juntos con otras personas, o solamente pretendemos hacer las cosas de manera individual? Vale, muchas gracias. Con respecto al País Vasco hay algo fundamental, independientemente de la identidad de pueblo, independientemente de la manera de ser. El País Vasco tiene un régimen fiscal propio. Los impuestos se quedan allí. Eso tenemos que tenerlo de esa manera. Independientemente, tú lo has comentado, ¿no? A nivel asociativo nos dan 55.000 vueltas.
A nivel cooperativo nos dan 55.000 vueltas. Es doloroso, la Iglesia, a través de Cáritas, realizó muchas cooperativas en Andalucía, y quedan muy pocas. Y hay experiencias cooperativistas muy fuertes en Almería, que funcionan bien, y en Jaén. Por otro lado, las últimas experiencias que hemos tenido, experiencias cooperativas aquí en Chipiona, pues miramos, nada más que hay que mirar cómo se ha quedado casi todo, ¿no? Es una mentalidad, es una manera de hacer, es una manera de trabajar. En ese aspecto es donde tenemos la diferencia. Cuando yo te hablaba que no existe pobreza es porque existe una renta mínima de inserción. Una familia con 2 hijos, recuerdo que nos decían que estaba en torno a los 1.200 euros, podían vivir. Muy bien, ¿cuántas familias de aquí con 2 hijos, con más de 2 hijos, viven con 1.200 hijos, ¿no? Con 1.200 euros, ¿no? No es que vivan en la opulencia, pero sus necesidades, entre comillas, las tienen cubiertas independientemente después de los servicios que da el gobierno vasco, ¿no? Esa es la diferencia principal. Y en cuanto al tema del gregarismo o no, del asociacionismo o no, también es que los andaluces somos, en algunos aspectos, somos muy individualistas, pero hay experiencias preciosas. En Andalucía. Lo que pasa es que como cultura, ya lo sabemos, donde quedaron los reinos de Taifa, pues fue también en nuestra tierra, ¿no? Y estamos hablando de hace ya unos cuantos siglos, ¿no? Son dos maneras de ver las cosas. Yo recuerdo hace un par de años que estábamos nosotros por el País Vasco y coincidimos con el Día del País Vasco. Y veíamos todas las chimeneas funcionando, los camiones funcionando. Aquí el Día de Andalucía, independientemente de sí o no, el día antes ya estamos cerrando. Son distintas mentalidades. No son ni mejores ni peores, es que es otro tipo de mentalidad. Y las consecuencias son las que tenemos, exclusivamente. Pero no nos quedemos con el aspecto negativo. En Andalucía cada vez hay más colaboración entre personas, entre asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene la palabra. Sí. Bueno, antes que nada, me gustaría ver si es posible conseguir este dato. ¿Se puede conseguir este dato por internet? Sí, eso en la página, te metes en la nuestra de Cáritas Diocesanas de Jerez o en la página de Cáritas Española. Sí, bueno, no tiene esos datos, tiene lo que tú quieras. Esto en cualquier caso, si quieres te acercas por allí, te lo facilitamos. Yo te puedo decir que el informe FOESA, le decimos nosotros que es el libro gordo de Potete. Ahí está desarrollado cualquier cosa. Cualquier asunto que tenga que ver con la exclusión, está desarrollado un libro de 800 páginas, ¿no? Y después hay incluso en la página los 10 capítulos que componen el informe FOESA, porque nosotros hemos resumido todo lo más que hemos podido, ¿no? Bueno, esos 10 capítulos están perfectamente identificados, ¿no? Perfectamente. Bueno, respecto al que acaba usted de hacer ahora mismo, ¿no? Realmente usted acarga un poco que el problema prácticamente un poco de la sociedad en sí, ¿no? De que no es capaz de organizarse como para que tengamos estas diferencias sociales que hay ahora mismo en España, ¿no? Yo personalmente pienso que más que la sociedad española, al punto de vista, y se habla de una sociedad súper solidaria, que precisamente no está muy bien de gracias porque es como es. Gracias a que los ciudadanos andaluces, los españoles, están actuando frente a la crisis que nos han creado ciertos señores, hoy en día podemos estar perfectamente enviados. Eso yo es mi punto de vista. A partir de ahí, yo que pienso que lo que ha ocurrido, realmente no estamos hablando de la realidad del verdadero problema. El verdadero problema es que no se ha usurpado el derecho de bienestar, el estado de bienestar, pero no. ¿Y por qué? Porque hay señores que se han dedicado a sus intereses personales y de sus allegados. Entonces, claro, aquí cuando planteamos cambiar el Estado, yo pienso que el Estado funciona, es más, pasamos del Estado estamental, pasamos los reinos, al Estado que tenemos ahora mismo, y se quedan sin derecho porque las sociedades se mueven para cambiar el sistema. El problema es que esto es los mercados, el capital en especial, ha colocado a sus criados a que trabajen en el Estado de bienestar para el beneficio de esta sociedad. Lo que ocurre que cuando alguien plantea el hecho de que hay que quitar a estas personas, hablamos de que los que van a llegar, pues vamos a cambiar el Estado, vamos a poner un ejemplo con el pro de Chirica.
que hasta hace 3 días no iba a llegar a acuerdo con la Unión Europea y precisamente ahora le han dicho, oye, callate, está como está, lo vamos a meterlo más para adentro. ¿Qué ocurre? Está claro una cuestión. Yo cuando usted plantea el hecho de que, bueno, es que todos tenemos, evidentemente, aquí no quiere pagar IVA, evidentemente, yo soy el primero que hay que contribuir al Estado de Bienestar, pero que es una incongruencia de que un ciudadano medio aporta al Estado de Bienestar el 40% de sus ingresos, cuando, por ejemplo, una empresa de IBM aporta un 1%. Entonces, partiendo de esta base que se cambien a los que gobiernan, precisamente a las personas, no a los partidos. Yo cuando hablo de instituciones, yo creo que son las personas que han corrompido la ideología de cómo tiene que ir el país. Evidentemente no tiene ningún criterio. Yo recuerdo de primera mano de los señores que cogieron la diputación hace 4 años, que son de México del PP, pero que estaban antes y hicieron un pedo igual. Está claro que cuando cambian supuestamente la tendencia política, el único interés que tienen esos señores que estén sentados, el único interés es mantenerse sentados en el cielo. Importa un pito, además con números, diciéndole que lo que estaba llevando a efecto era tirar dinero público. Pero evidentemente ha pasado cerca de 3 años y viven la misma situación y hacen lo mismo y hicieron lo otro y que se llevaba a recortar. ¿Por qué? Porque tienen un sueldo, no son profesionales ninguno, son profesionales de la política y viven de la política. Ellos y su entorno. ¿Qué ocurre? Aquí planteamos esa desigualdad que hay es consecuencia simplemente de unos sectores, no de un sistema. El sistema funciona, pero no es que estos señores han constituido el sistema. Vale, yo no creo que, yo no he hecho la culpa a la sociedad. Yo lo que sí te digo que el modelo que esta sociedad elige, entre comillas, porque después de alguna manera también viene impuesto, pero el modelo es el que tiene la culpa, no la sociedad. La sociedad, muchas veces nos perdemos, es la sociedad, ¿no? Entonces, para cambiar la sociedad, porque nosotros somos la sociedad, tenemos que cambiar nosotros. Porque cuando comentaba la compañera, comentaba el caso de los países del norte, ¿por qué hay un mayor control? ¿Por qué hay una mayor conciencia? Pues precisamente eso está más que visto, ¿no? Porque los ciudadanos están comprometidos con su modelo. Eso es lo que nos tiene que cuestionar, ¿no? Las experiencias, los experimentos con gaseosa, como se decía, ¿no? Las experiencias, por supuesto que a mí me llama mucho la atención. ¿Quién va a negar ciertas propuestas políticas que se están realizando? De un u otro signo. Pero después te encuentras con la realidad, ¿no? A los que ya conocemos les decimos que nos engañaron. Y a los que no conocemos, pues estamos más o menos expectantes y sin mucha credibilidad, ¿no? O sin mucha ganas de pensar que pueden hacerlo, ¿no? Mientras que nosotros, vuelvo a insistir, no cambiemos, nosotros somos los que tenemos que controlar a las personas. Si tú dices que en Diputación, como estás comentando eso, ¿por qué no nos manifestamos en Diputación? ¿Por qué nos presionamos de alguna manera? ¿Por qué lo permitimos? Lo hablamos en el café, yo el primero. Lo hablamos muchas veces en pequeños corros y cuando nos juntamos 50. ¿Por qué no podemos ser 5.000? Volvemos a lo mismo, ¿no? Es el sistema que el modelo propicia. Y lo comentaba yo al principio con el tema de la televisión. Es curioso cómo se está sensibilizando a través de alguna cadena y a través de algunos programas, se está sensibilizando a la sociedad, pero de una manera totalmente partidista, ideológicamente hablando, ¿no? Mientras que mucha parte de la sociedad está viendo ese mismo día los famosos programas de Telecinco, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no tomamos partido en esas cosas? ¿Por qué no denunciamos, no? ¿Cómo lo vamos a luchar? ¿Cómo lo hacemos si no? Yo no tengo la respuesta, desde luego. Yo le puedo decir que está precisamente la última ley Mordaza que la unificación de la llamada ley Mordaza está por la cantidad de reivindicaciones que se han producido en los últimos años. De todo ámbito, ¿no? De las partes, vamos, de todo gremio, se puede decir. Yo le puedo decir perfectamente que el año que nosotros tuvimos sin cobrar, yo recuerdo perfectamente que ese año debió que había 9.000 manifestaciones a esa fecha. Yo
entiendo. El problema es evidentemente que quien tiene el poder pues maneja muy bien la información. Y nos están diciendo que tenemos una sociedad hasta antes de movilizar, recuerdo yo de la movilización esta de Madrid, hasta antes teníamos una sociedad de jóvenes que no estaban viendo la política. Cuando se empiezan a mediar y empiezan a decir que hay que cambiarlo, eran un antisistema. A partir de ahí se reorganizan en Podemos o en varios partidos que han salido y encima de todas son unos son venezolanos, otros son de ultraderecha, otros ocurre, está claro. Evidentemente, los medios de comunicación amarillos. Te entiendo perfectamente, pero date cuenta tú que la realidad es esa. ¿Por qué está cambiando la sensibilidad? ¿Por qué los partidos tradicionales están poniéndose un poco en vanguardia? Intentando afrontar lo que se le está viniendo encima. Porque hay movilización. ¿Y por qué hay movilización? Porque determinados grupos sociales se han ido sensibilizando. Pero no podemos después decir, le largamos la responsabilidad al poder, por decir algo, ¿no? Tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir sensibilizándonos. Mientras tanto, si no, no se puede hacer nada. Es que hay varias personas que han pedido la palabra y no podemos ver lo más concreto posible. Primero, este señor. No, buenas noches. Principalmente lo que han hablado los anteriores, pero mi pregunta era, porque a la vista está de que ante estas movilizaciones que usted está diciendo, sensibilización social, pero la reacción de los partidos políticos, más fíjese usted, que realmente es lo que se le achaca a la gente. Es que no permiten hacerlo. O sea, van a ellos en vez de escuchar a la gente, lo que usted ha dicho de salir del despacho y bajar al pueblo llano, lo que permiten es que no se hable, no se diga. Entonces, ante eso, hablan de apretarse el cinturón, hablaba Rajoy, pero ellos no se lo aplican. Hablan de pagar el IVA y contribuir porque cada uno tiene que poner su granito. Sin embargo, se escuchan los escándalos de fraude en paraísos fiscales. Y siguen hablando y todos los días hay un programa que pone un corrupto al día. Te vuelvo a repetir. Entonces, claro, aparece Podemos y lo que se ve es, y sinceramente, descaradamente, una guerra contra ellos. Hay ley mordaza, porque nos reaccionamos contra la ley. Aparece Ciudadanos que empieza a aumentar, empieza a aumentar el porcentaje porque lógicamente mucha gente le ha dado miedo lo que se ha dicho de Podemos y Ciudadanos parece que echa más en el perfil y empieza a aumentar, pero ahora van en contra de ellos. Ahora parece el PP y el PSOE más amigos que nunca, aunque se hayan tirado de esa manera tan vergonzosa en una asamblea de la nación como el otro día que vimos, vamos. Entonces, ante eso dice usted que la sociedad tiene que cambiar, pero es que no van a permitir. Y es lo que decía ese señor, es decir, aquí no ha habido una guerra porque los españoles somos así, o porque hemos visto en otros grupos que han aparecido a raíz de la necesidad una ilusión de quitar estos dos de en medio. Que descansen un rato, reflexionen ellos y que llevan 35 años, yo creo que pueden descansar y pensar ellos que es lo que han hecho malo, que es lo que tienen que cambiar. Te voy a contar una experiencia. Seguimos movilizándonos, pase lo que pase. Pero cuando usted tiene... Ya hemos vivido esa situación, yo te puedo decir, y bueno, ya ha salido. Usted se moviliza. Lo puedo contar porque ha salido presa. Cuando la iglesia, nosotros también, yo he vivido esa época, y muchos de los que estamos aquí hemos vivido esa época, la hemos movilizado. Pero te voy a decir algo que ha ocurrido ahora recientemente, cuando la iglesia ha denunciado lo que pasó el año pasado en Ceuta. Eso lo estamos haciendo nosotros constantemente. Ha habido una protesta formal del gobierno español al Vaticano, que es un gobierno de un país extranjero. O sea, intentan amordazarnos a nosotros también. Cuando sale Montoro y dice lo que dice, de alguna manera intentan anular lo que estamos diciendo. Pero nosotros a lo que vamos. Y mañana, si dicen que hay una ley mordaza, yo creo que tengo cierto escudo por estar donde estoy. Pero de alguna manera tampoco nos van a meter en la cárcel 7 días. De alguna manera vamos a ver cómo están de malas las condiciones de comisaría. Tampoco va a pasar grandes cosas. Nos están asustando. Pero ante eso, sensibilicémonos nosotros. Si es que no hay otra manera. Y si no cambiamos a los políticos. Es que yo creo que cuando estamos escuchando de movilización, parece que nos vemos todos ahí de manifestación en plan violento y sufriendo las consecuencias de la ley mordaza.
pero movilización puede ser participar en los centros cívicos, utilizar las instituciones para organizarnos, formar asociaciones. Me estoy acordando ahora de una asociación de parados en Granada que ha conseguido, bueno, que le aprueben proyectos de escuelas taller, casas de oficio, sobre todo talleres de empleo en este caso, talleres de empleo es decir, que hay medios que podemos utilizar dentro de las instituciones, porque el éxito de que esté presionando tanto Podemos, aunque nos está defraudando, es que han utilizado las instituciones, han entrado dentro de las instituciones. La solución de salir a la calle y protestar y pegar dos voces, yo no lo veo como, y además, como estamos con la ley esa mordaza, sino crear organismos, que es de ese modo que formamos sociedad civil, no formamos sociedad civil saliendo a la calle. Te lo agradezco, pero vamos a hacer mejor el tiempo de participación. si somos capaces. No, perdón, era porque estaba hablando sobre el tema ese. Sí, pero comentamos, perdón. Y yo me tengo que callar porque no tengo tiempo. Si somos capaces de hacer las preguntas lo más cortitas y concretas, hay 3 palabras pedidas, si no pues tenemos que cortar porque si nos alargamos impedimos que los demás se expresen. Tiene la palabra Pepe Caballero, que la tenía pedida. Bueno, en primer lugar felicitarles por la posición que ha hecho y yo busco de todo esto un problema más profundo, ¿no? de esta posición que ha hecho, y que es insultante cuando Charles Warren dice que la campaña de uso de clase para que luego yo la han ganado. O sea, es un insulto tan grande que han usado cuando no se han planteado una lucha de clase, sino que lo han planteado decir eliminar la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, no quiero alargarme, solamente plantear una reflexión, digo yo, como si el mal que tenemos es endémico, que se agrava en cierta época cuando tipos como este se quitan la piel de cordero, digamos que son unos lobos, que el sistema es igual. Como dentro de este sistema, si no hacemos unas actuaciones paralelas a todo esto, o creamos sociedad paralela a todo esto, como dentro, insisto, de este sistema se puede volver a crear unas condiciones dignas de bienestar para todos, de solidaridad, por mucho contienda que no hacen. Si lo están enfrente, lógicamente no van a decir, oye, que tenéis razón, vamos a distribuir la riqueza, vamos a hacer todo aquí paz y armonía, ¿verdad? Amor para todos y tal, esto no van a hacer, lógicamente. Entonces, dejo ahí en el aire la pregunta de cómo va a ser posible. Al margen de que cada 4 años se parte de las elecciones y nos prometan. Es curioso que a nivel de pobreza, pero estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? No volvemos a lo mismo. Hablamos de los pobres, de los últimos, ¿no? De ese 20% que dice el Papa que ya está desechado, ¿no? La cultura del descarte, ¿no? Es curioso, es un pasaje evangélico que a mí siempre me cuestiona, el que me conoce sabe que lo digo constantemente, cuando Jesucristo dice al final, los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Tiene también su sentido, ¿no? Pero también se podría haber traducido seguramente de otra manera, ¿no? Lo tendréis entre vosotros. No hay otra solución, porque hay dos fuerzas, las fuerzas del mal, vamos a llamarlo, que son las grandes potencias económicas, que esas potencias económicas son personas con nombre y apellido. Veíamos ahora cuando se ha presentado, está también esta semana, la lista de los que más tienen, es que esta gente tiene muchísimo más que el resto de los países. Ya estamos hablando de personas contra países. Vamos a movernos y no significa esa manifestación que tengamos que hacer. Allí hubo una manifestación donde Cáritas también estuvo presente, por mejorar las condiciones del Colegio de San Juan de Dios. Vamos a movernos, vamos a estar ahí, cada uno donde pueda. Y yo creo que si cada uno pone su granito de arena, movemos un poco esta historia. Y me vuelvo a lo mismo, es que son mejores los de los países nórdicos con respecto a nosotros, que se movilizan. ¿Por qué Dinamarca no está dentro del euro? Porque ellos sopesaron. A nosotros nos vendieron que íbamos a estar fenomenal. Pues sí, pues estuvimos durante un tiempo fenomenal. ¿A cambio de qué? Pues desaparecer todo el tejido industrial, desaparecer nuestras normas, etc. Pero mientras tanto, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Que cada uno se lo cuestione. Los más cortitos, los dos. Primero. Simplemente, totalmente de acuerdo en que la persona creo que es lo fundamental, y como ya venimos un rato viendo ahí que la has parado, creo que es el Evangelio de hoy denunciaba el pecado de omisión.
Y en este momento el pecado de omisión está precisamente en la apatía, en no participar, en no formar parte de las asociaciones. Y yo pienso que las personas que estamos aquí en este momento, de un modo u otro, estamos por lo menos, como tú decías, sensibilizadas, o intentamos, o estamos en camino de sensibilizarnos hacia ese estar junto a, y sobre todo eso que he dicho al final, o sea, movilización, tener presencia, actividad, y no hace falta ir con pancartas y con palos, sino presencia activa, ¿vale? Villalba. Sí, gracias. Se ha mencionado varias veces que si los países nórdicos, ¿por qué? Porque nosotros no. Bueno, es muy fácil, es muy fácil. Ayer, mira, me lo mandó precisamente un miembro de Caritas, con un cargo importante. Me mandaron un chiste por WhatsApp. Perdonadme que meta el chiste, porque si no vamos a salir todos deprimidos de esto. Los tristes, yo decía antes lo de los tristes, que soy los tristes. Y un señor que llega a una librería y pregunta, por favor, el libro de los políticos honrados de ciencia ficción, al final el pasillo no lo es. Es que antes decías tú, bueno, es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, y lo que nosotros podamos poner de nuestra parte y con nuestros recursos es minudencia. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, no arreglamos el tema. Donde tiene que llegar los estamentos que tienen que llegar, tienen que hacer lo que tú has dicho. Menos Moncloa, o Palacio de San Telmo, me da igual, ya no me quiero apuntar yo a ninguno de... Menos Moncloa, Palacio de San Telmo y a la calle, coño. Que sepan lo que se vive en la calle. Eso es importantísimo. Y lo referente a los países nórdicos, yo estoy en alguno de ellos y como curioso que soy, pues pregunto, aquí, principalmente a los guías que nos acompañan, que suelen ser de esos países, a un español le puede costar bastante más trabajo pagar un 20% de impuestos que a un noruego un 60%. Y estoy hablando de porcentaje, ¿eh? Bueno, a nosotros nos cuesta pagar el 20, ellos pagan el 60 y les cuesta no menos trabajo, sino lo pagan un poco más al gusto que nosotros. ¿Y por qué? Porque lo que yo pago después lo veo en la calle. Veo mis buenas avenidas, veo la gente con vivienda, no hay gente mendigando. ¿Eso por qué? Porque a un político le cogen cualquier día que lleva 2 días sin afeitarse y ya está en la calle. He puesto un ejemplo un poco duro, ¿no? Pero cualquier minudencia, cualquier pegado político está en la calle. En cambio nosotros, además de Gran Hermano, con todo mi respeto al que le guste, que también se ha hablado de Gran Hermano, en cambio nosotros nos estamos celebrando todos los días con un corrupto, y otro, y otro, y otro. ¿Qué ejemplo cogemos? ¿Qué ejemplo tenemos? Dices tú, bueno, oye, si no pagan eso, lo voy a pagar yo. Pero es que es lo que nos contagian. Y como me dijo en una ocasión un buen día un buen amigo vuestro que es Pepe Benítez, a que aprecio una barbaridad, dijo, Jesús, mira, todo el mundo es honrado hasta que se te presenta la primera oportunidad de dejar de ser. Nada más. ¿Y a qué oportunidad hay? Así. Y si no, que se lo pregunten a todos los políticos y de todos los colores. Esa es la diferencia entre un país nórdico y el de aquí. A la mínima que hacen por ahí, ya está el tío en la calle, y 10 delitos en la cárcel. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Hablaba antes de los cursos, en uno de los apartados de los gráficos, que llevan personas que llevan más de un año sin hacer un curso de mejora o no sé qué. ¿Cómo lo van a hacer? Si le dan el dinero a los cursos y se lo llevan. ¿Cómo lo voy a hacer? Me lo pago yo. Esa es la política que tenemos. No se trata de decir, oye, sí, habría que hacerlo, pero que lo hagan los políticos. No, no, no. Es que es así. Es así. ¿Por qué llevan un año sin curso? ¿Quién está llevando dinero de él? Y están en la calle. Llevamos más tiempo, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, y con esto terminamos porque además ahora ya es, ¿no? Te pongo un ejemplo de por lo menos la opción que hemos tomado nosotros en Cáritas. En Cáritas, cada vez que contratamos algo, pagamos IVA. Y a mí, personalmente, como director, en muchas ocasiones me plantea una cuestión moral. ¿Por qué puñeta tengo yo que pagar IVA al Estado? Si el Estado, si lo que yo estoy haciendo, hablando de un techo de una persona que se ha quedado sin techo, es la obligación la del Estado, ¿no? Sí, o perdón, o lo que bien dice este señor. O sea, vamos a concienciarnos, vamos a pagar IVA. Para colegios, para bienestar social.
Y resulta que vemos el partido que tenemos de referencia ahora mismo que hace sus instalaciones sin pagar IVA. Eso es este es uno de los males. Pero Villalba, te vuelvo a repetir, podemos quejarnos todo lo que tú quieras, podemos rasgarnos las vestiduras, podemos irnos a cualquier sitio que no pase absolutamente nada y quemar una caseta, bueno, decir quemar el ayuntamiento, ¿no? Que es lo que más cerca tendremos, ¿no? ¿Qué conseguimos con eso? Con a Dios rogando y con el mazo dando. Y por eso he puesto el ejemplo de Cáritas, ¿no? Es muy doloroso. Yo te digo que a mí me plantea cuestiones, y bueno, un poquito de más, ¿no? Nos plantea cuestiones importantísimas. ¿Por qué me paga yo libre esto? Si me puedo ahorrar dinero y con ese dinero poder arreglar otro techo. ¿Estamos en el sistema o no estamos en el sistema? ¿Qué estamos denunciando? Otra cosa es que el sistema no funcione. Denunciemos que el sistema no funcione. Volvemos otra vez lo mismo. Movilicémonos. No lo permitamos. Que no seamos uno. Que seamos 100. Mañana podemos ser 1000. Si es que, ¿qué podemos hacer si no? ¿Llorar en los rincones? Yo no tengo otra solución, desde luego. Quiero agradeceros a todos vuestra asistencia. Creo que no se debe de ir aquí con una idea pesimista. Mientras haya personas como Paco, como Cáritas, como el Papa, nuestro Papa actual, instituciones como el Ateneo, que son capaces de organizar y que empecemos a concienciarnos, la verdad es que a esto tiene solución. Vamos a poner el granito de arena a cada uno de estos puestos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Antes de terminar, le vamos a hacer entrega de un pequeño detallito, que es una lámina en la Puerta de la Cultura, de la señora Jerez, en agradecimiento de nuestra participación en la conferencia. Salimos de la crisis. ¿De qué crisis salimos? Visión y propuesta de cambio, así como predisposición y apoyo a y como me conocen, Mira, yo tenía que decir esto, pero es que si no lo